Tenemos que hablar un poquito más del ministro Bolaños, uno de los ministros más polémicos de este gobierno, que siempre está dando que hablar porque tiene siempre como una doble vara de medir para todo, ¿no? Lo que a él le interesa y lo que no le interesa, que lo coloca o lo recoloca como a él le interesa, ¿no? Entonces, vamos a enseñarles primero lo que le ha ocurrido recientemente al ministro Bolaños en un evento al que asistió, en un debate con público al que asistió, y lo que le dijo esta señora. ¿Qué insulta usted tanto? Insulta a la inteligencia del ciudadano y nos insulta a las personas que a lo mejor en un momento determinado de nuestra vida no estamos de acuerdo con su forma de gestionar este país. Gracias. La respuesta es, señor ministro. ¿Me puede usted decir en concreto cuándo yo la he insultado a usted o cuántas veces he insultado en esta hora que llevamos de diálogo? Usted ha hecho ciertas argumentaciones atacando a otros políticos, otros partidos políticos. Mi pregunta, señora, es muy concreta. ¿En qué momento concreto he insultado yo a alguien? No solo hoy, sino en los últimos meses o años. Bueno, pues Bolaños, Abel, la verdad es que insulta bastante. Es un ministro bastante tóxico que siempre está creando polémicas, que siempre está manipulando los mensajes y que siempre está lanzando dardos, donde le conviene a él o donde le conviene a Pedro Sánchez, que es el que le ordena también. Bueno, pues digamos que es el superministro, ¿no? Es ministro de Presidencia, ministro de Justicia y ministro de Relación con las Cortes. El señor Bolaños, yo no sé qué concepto tiene de sí mismo, pero lo que sí que es cierto es que constantemente, por ejemplo, ataca a los jueces. Es una, digamos, consigna que ya tiene asignada por parte de Moncloa, y cada vez que tiene que salir a la palestra para hablar de algún tema, si en ese momento, ese día, por circunstancias un poco de la, digamos, agencia que toque y que saque la noticia, que no le beneficia al gobierno, pues sale Bolaños a hacer una declaración, a hacer una reacción, y en la mayoría de los casos cuando se tiene que pronunciar sobre temas judicializados que están todavía pues en investigación, suele arremeter con una frecuencia brutal contra los jueces, y sorprende que sea el propio ministro de Justicia quien haga esto, ¿no? Yo creo que también tienen un problema cuando van a foros en los que no tienen, digamos, controlado lo que va a suceder, ¿no? Que no es un foro a lo mejor pues con periodistas, que no es un foro en el que pues las personas de Moncloa o alrededor del propio ministro pues van dando la palabra a los profesionales. Aquí estaba en un foro en el que había ciudadanos, en el que esta señora, que es una ciudadana normal, pues intenta transmitirle una cuestión, hacerle una pregunta, dar su opinión, y yo creo que en este sentido se ven un poco las carencias de nuestros políticos, ¿no? No tienen la capacidad de ponerse a la altura de un ciudadano. Creo que su contestación se les descoloca totalmente, claro. Creo que la contestación que da el ministro tampoco es la más apropiada. Me parece que el tono es un poco retador, ¿no? Yo creo que ahí tienes que ponerte más cercano al pueblo, más cercano a la ciudadanía, ser un poco pues más modesto, yo creo, es mi opinión particular, porque si no al final hay una desafección, hay una línea que separa, digamos, a la clase política de la ciudadanía, del votante, del electorado. Y yo creo que en ese sentido nada más hay que verlo, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues no es un presidente que, digamos, que se prodiga demasiado pisando la calle, Javier. Claro. Bolaños, el ministro Bolaños y sus cosas, que dice que él no insulta nunca a nadie, que él nunca se pone en plan chulo, ¿no? Para entendernos. Bueno, pues Bolaños sí que se pone muchas veces, y muchas veces además, en plan chulo. Es uno de esos ministros que Sánchez tiene en primera línea mediática, pues sacando castañas del fuego y con una dosis de toxicidad importante en muchas ocasiones. Pero hemos elegido algún momento, por ejemplo, algún momento reciente a cuenta de todo esto y toda esta polémica que se generó en torno al llamado decreto ómnibus, cuando el gobierno quiso, finalmente lo ha conseguido, que la oposición le aprobara lo de la revalorización de las pensiones, que eso no tenía nada en contra el Partido Popular, pero metiéndolo en un cajón desastre, en un totum revolutum, con otro tipo de cuestiones que no tenían nada que ver, como lo de, por ejemplo, ceder un palacete en París al PNV. Bueno, pues en ese rifirrafe, en todo ese mar de fondo, se le preguntó a Bolaños por el asunto, y esto es lo que decía. ¿Qué tal? Bueno, solo un minuto, que como veis estamos en pleno debate y me voy a incorporar a mi escaño.
Simplemente para decir que bueno, están anunciando los grupos parlamentarios cuál es el sentido de su voto con los reales decretos leyes. Si finalmente el Real Decreto Ley que hoy traemos en el Gobierno para convalidarse por esta Cámara, si finalmente decae, a mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. Gracias. Esto fue Abel hace unos días en los pasillos del Congreso de los Diputados, hace unos días, y aquí Bolaños en estado puro, pues con un mensaje muy manipulado y muy directamente, digamos, al corazón de las personas que legítimamente votan otras opciones diferentes a las del PSOE, haciéndoles creer que están en manos de un partido absolutamente insolidario, que no quiere saber nada de los pensionistas, cuando ese realmente no era el tema, ¿no? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, su equipo de trabajo en Moncloa, consideran que llevar a los portavoces a este frentismo les da rédito, les da por lo menos votos entre los suyos, y consideran que tienen que seguir con esa estrategia. Aquí realmente el ministro Bolaños quiso poner el foco en el Partido Popular, pero conozcamos también las circunstancias. Es que ni siquiera se había hablado con el Partido Popular de esto, y se supone que su socio de legislatura son los de Junts. Bueno, pues intenten llegar ustedes a un acuerdo con Junts si quieren sacar adelante las pensiones, ¿no? ¿Qué sucede? Que desde la tribuna parlamentaria en Junts, que también se caracterizan por insultar, insultaron de lo lindo al presidente del gobierno. Y él dice el PP y otros. Al el PP partido, y otros. Claro, pero siempre tiene una intencionalidad, todo lo que dice Bolaños, siempre está muy manipulado todo lo que dice. Es demasiado turbio, es demasiado turbio. Yo creo que al señor Bolaños, igual que a otros miembros del gobierno, le gustaría responder cada vez que reciben ataques, insultos por parte de Junts y de sus portavoces. El problema es que se tienen que morder la lengua porque saben que tienen en juego pues futuros acuerdos, ¿no? Y ahí pues la estrategia, en este caso muy clara del gobierno, es seguir metiendo presión al Partido Popular para que, bueno, pues pongan un poco, digamos, en contra a Alberto Núñez Feijóo y a su grupo parlamentario de la ciudadanía. Ahora también creo que lo van a hacer, porque ya ha dicho Junts que, por ejemplo, con esta rebaja de la jornada laboral o le dan algo a cambio, o si no, no tienen ellos por qué, digamos, dar su voto positivo al Partido Socialista y a Sumar, y menos cuando la burguesía catalana pues no está muy por la labor de reducir la jornada laboral. Entonces, desde Moncloa ya han vuelto a poner otra vez la presión en el Partido Popular. Consideran que, ellos dicen que hay muchísimos votantes del Partido Popular que quieren que la jornada laboral sea reducida, y entonces con ese argumentario pues consideran que si el Partido Popular no les da su ok, pues estará traicionando a todos sus votantes. Bien, pues esto es lo último de Bolaños, y cómo él al final se va moviendo entre bastidores, y cuando alguien en un evento público con personas en la grada, digamos, le dice que no insulta, pues él tan pancho dice, ¿cuándo? Dígame, ¿cuándo he insultado yo a alguien? Bueno, este es el ministro que tenemos al frente del Ministerio de Presidencia. Félix Bolaños, Es Diario, Es Noticia.